Muy buenos días, hermanos, o buenas tardes o buenas noches en el momento que esté viendo este video. Los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien ahí en sus hogares. En este momento tengo la bendición de poder estar compartiéndoles la palabra de Dios, así que espero que este sea un tiempo de eso, de bendición, de exhortación también para nuestros corazones, quizás de ánimo, de consuelo. Así que en ese sentido vamos a estar orando para que Dios sea guiando todo este tiempo. Los invito a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque tenemos tu palabra. Agradecemos porque sabemos, Señor, y confiamos que a través de ella tú nos hablas, Señor, a través del obrar de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, puedes iluminar nuestro entendimiento para que podamos abrazar estas verdades. Padre, sé tú glorificándote en este tiempo. Encomiendo, Señor, las mentes, los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan estar atentos, Señor, para que puedan verse confrontados, Señor, con sus pecados, para que puedan proceder, ¿por qué no?, al arrepentimiento, para que su fe salga fortalecida en este tiempo. Encomiendo mi vida, Señor, encomiendo mis palabras, mis pensamientos, Señor, mi corazón, lo que pueda estar sintiendo, Padre, para que todo pueda buscar solamente tu gloria. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad, ayúdame a hablar a un ritmo adecuado y por sobre todo ayúdame, Señor, a hablar lo que tú ya has hablado, a ser fiel a lo que tú ya has revelado. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermano, ¿alguna vez te has hecho la siguiente pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado por qué prosperan los impíos? ¿Te has preguntado por qué muchas veces los malos se salen con la suya? ¿Por qué Dios no hace algo con la maldad de este mundo, con la maldad de esos hombres? ¿Por qué muchas veces los impíos prosperan? Yo sé que cada uno de nosotros puede pensar en situaciones en su vida que se han visto enfrentados ante la injusticia de este mundo, en donde aparentemente la injusticia triunfa sobre la justicia. A mí se me viene a la mente una situación que me ocurrió en la universidad, no a mí, sino que a una compañera, en donde esta compañera, cuando iba regresando a su hogar, justo antes de entrar a su casa, una bala la impactó en el cerebro, la impactó en la cabeza, en el cráneo, una bala la atravesó el cráneo. El hombre que ejecutó esa bala nunca apareció, nunca se supo quién fue y probablemente hoy ese hombre está viviendo una vida completamente normal, nunca pudo pagar por el delito que cometió. Sin embargo, esa muchacha terminó con un daño irreparable, un daño irreversible en su cerebro. Aparentemente la injusticia triunfó sobre la justicia y casos como estos se nos pueden venir muchos a la mente. Abundan los criminales que cometen delitos y que nunca son hallados y se salen con la suya. Podemos ver empresarios que tienen negocios fraudulentos, negocios que han sido llevados a cabo de manera ilícita, que llevan vidas lujosas y que prosperan a los ojos de los hombres. De este lado de la eternidad tienen prosperidad y que nunca pagan ningún tipo de sentencia, nunca reciben ningún tipo de condenación por la forma en que están llevando sus negocios. Y así podemos estar mucho tiempo dando ejemplos y dando ejemplos de este tipo de situaciones, pero la pregunta que se nos viene a la mente es la misma luego de conocer estos casos. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué Dios no hace nada con la maldad de los hombres? ¿Es que acaso Dios está de brazos cruzados? ¿Es que Dios no hará nunca nada con la maldad de estos hombres? Pareciera que fuera una pregunta inmadura hacerse este tipo de cuestionamientos. Sin embargo, las Escrituras abordan este tema. Yo sé que a ti y a mí se nos vienen a la mente algunos salmos que hablan acerca de esto. Pero hubo un hombre que no fue un salmista, o quizás sí, que habla acerca de esto. Un profeta específicamente. Y este profeta se llama Habacuc. Él fue delante de Dios y le hizo este tipo de preguntas. Muchos dicen que fueron quejas, fueron protestas delante de Dios. Y él se cuestionó por qué Dios permitía esto, por qué Dios permitía la injusticia, por qué Dios permitía que quizás los injustos, los impíos muchas veces prosperaran. ¿Por qué Dios hace esto? Y Habacuc en su libro trata específicamente acerca de este tema. Y Habacuc, el libro de Habacuc es un libro bastante particular dentro de los profetas porque este profeta no se ve anunciando algún juicio o algún mensaje específico hacia la nación, sino que el libro nos narra simplemente una conversación entre el profeta y Dios. Una conversación que se compone principalmente de dos quejas en un comienzo. El libro de Habacuc comienza, de hecho, con una queja. Comienza con Habacuc hablando acerca de la condición de la nación de Israel, del reino del sur. Habacuc vive justo antes de la deportación del reino del sur a Babilonia.
Y Habacuc comienza quejándose delante de Dios en los primeros versículos y habla acerca de destrucción, de violencia, de contiendas y de pleitos. La nación no estaba siguiendo los caminos de Dios, no estaba siguiendo la voluntad de Dios, no se estaba comportando a la manera que Dios quería que se comportara. Dentro de la nación había mucha injusticia. Y eso es lo que se queja Habacuc frente de Dios. Y Dios le responde. Y la primera respuesta que le da Dios a esta pregunta de Habacuc es que Dios va a tratar con esa injusticia del pueblo de Israel. Dios va a tratar con la injusticia que se encontraba en el reino de Judá en ese tiempo. ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a levantar una nación cruel, dice el texto, una nación terrible, y iba a traer juicio sobre la nación de Israel. Dios iba a levantar de cierta manera un huracán, dice la Biblia, sobre Judá. Y iba a traer juicio sobre las injusticias que se estaban cometiendo ahí en la nación. Y esto obviamente a Habacuc no le pareció. Esto a Habacuc le trajo más dudas, le trajo más incertidumbre en su corazón. ¿Y qué hace Habacuc? Levanta una segunda queja reverente hacia Dios. Si vamos al texto bíblico, no vemos a un Habacuc blasfemando el nombre de Dios. Simplemente vemos a un Habacuc cuestionándose las cosas en su corazón. Y levanta una segunda queja, una segunda protesta hacia Dios. Y la segunda protesta tiene mucho que ver con cómo Dios puede utilizar a una nación impía para ejercer su juicio. ¿Es que acaso Dios no es muy limpio de ojos para ver el mal? ¿Es que acaso Dios no es santo? ¿Cómo puede Dios permitir que una nación impía traiga juicio sobre Israel, sobre Judá? Esa es la segunda querella, la segunda queja de Habacuc frente a Dios. Ese es el segundo cuestionamiento. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Es que acaso nunca Dios va a hacer nada con el mal de estas personas? ¿Cómo puede Dios utilizarlas para llevar a cabo su juicio? Y Habacuc, luego que hace esta queja, se queda firme de pie esperando una respuesta de parte de Dios. Eso nos dice el capítulo 2, versículo 1 de Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y he de responder tocante a mi queja. La segunda queja de Habacuc era la que acabo de mencionar. Y él se queda firme esperando una respuesta de parte de Dios. Y Dios le va a responder. Habacuc recibirá su respuesta. Y ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar estudiando la segunda respuesta que da Dios a Habacuc. Y vamos a estar viendo que el texto nos va a dar la seguridad de que Dios responde. Y Dios va a responder a la maldad del hombre. Dios responderá a la maldad del hombre. Vamos a estar en Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 5. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 5. Y voy a estar dando lectura de esta porción de la palabra de Dios. En Habacuc 2, del 2 al 5. La palabra de Dios dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para ti todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Esta porción de la palabra de Dios es la introducción o la primera parte de la respuesta de Dios a Habacuc. Habacuc estaba cuestionando cómo Dios podía utilizar a una nación impía, cómo Dios podía utilizar a hombres malos, y Dios responde, y Dios afirma que va a responder a la maldad del hombre. Dios responderá a la maldad del hombre, y en esta especie de primera parte de la respuesta de Dios que vamos a ver hoy, vamos a ver que Dios hace dos afirmaciones claras. Dios afirma que Él va a cumplir con su palabra. Dios afirma que Él va a cumplir con su palabra en la primera parte de la porción. Y luego Dios va a afirmar también que Él conoce la condición del hombre, que Él conoce el corazón de estos hombres malos. Él conoce el corazón de estos orgullosos. Y si combinamos esas dos afirmaciones, que Dios cumplirá con su palabra y que Dios conoce la condición de estos orgullosos, vamos a concluir que Dios sí va a hacerse cargo de la maldad del hombre, que Dios responderá a la maldad del hombre, hermanos. Dios responderá a la maldad del hombre. Y la respuesta de Dios comienza con una especie de introducción, comienza con unas instrucciones que nos van a revelar la naturaleza del mensaje de Dios, la naturaleza de la palabra de Dios.
Y lo que comienza diciendo Dios en la respuesta que le da a Habacuc es que Él va a cumplir con su palabra. Dios va a cumplir con su palabra. Versículo 2. Dice, y Jehová me respondió, comienza la respuesta de Dios, y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Jehová le da algunas instrucciones, de hecho le da un mandato primeramente y le dice, escribe la visión. Un mandato por parte de Dios de escribir el mensaje profético, de escribir la revelación divina. Dios se estaba revelando, Dios estaba hablando y junto con Él toda su autoridad, todo su carácter y debía ser escrita. Un mandato, escribe la visión y declárala en tablas. Debían ser escritas, debían ser grabadas en tablas como normalmente se grababan los mensajes en esa época. Y la manera en que se expresa Dios en estas palabras también implica la claridad que tenía que tener al escribir estas palabras. Cuando Dios dice declárala en tablas, no solamente está diciendo que las grabe en tablas, sino que lo haga de manera clara, de manera que se pueda entender. El verbo que hay por detrás es el de aclarar, el de explicar. El profeta debía hacerlo en tablas y debía hacerlo de manera clara. Dios estaba hablando y su mensaje era importante porque venía de parte de Él. Él es Dios. Y debido a la importancia del mensaje, Él debía hacerlo de manera clara. ¿Para qué? Para que cualquiera que pudiera leer este mensaje pudiera darlo a conocer, pudiera entenderlo y pudiera darlo a conocer. Y eso es lo que dice la segunda parte del versículo 2. Para que corra el que leyera en ella. Para que corra el que leyera en ella. Cualquiera que pudiera leerla debiera ser capaz de entenderla y correr y dar a conocer estas noticias de parte de Dios. Debiera dar a conocer la revelación divina. Por detrás está la idea de aquel heraldo que proclama las buenas noticias de Dios. Dios ha hablado y nosotros tenemos el deber de dar a conocer su palabra. La revelación divina se debía anunciar. El mensaje iba a traer buenas noticias a la nación. Dios respondería a la maldad del hombre. Había una esperanza para la nación en el futuro y se debía dar a conocer. El enemigo iba a ser destruido y Judá en algún momento iba a ser liberada. Se debía dar a conocer el mensaje de Dios de manera clara. De la misma manera, hoy en día nosotros hacemos eso cuando predicamos. Debiera haber ese mensaje importante, esa urgencia al predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso. Es la voz de Dios, es la revelación divina hacia nuestras vidas. Y debe ser expuesta de manera clara, debe ser anunciada de manera clara, de manera urgente, de manera importante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. El mensaje de Dios, lo que Dios iba a revelar, no iba a tener su cumplimiento aparentemente en los tiempos de Habacuc. La visión no tendría su cumplimiento en el tiempo presente, sino que el tiempo ya se encontraba acordado por Dios. Eso dice, aunque la visión tardará por un tiempo, pero más se apresuraría hacia el fin. Tendría su cumplimiento en algún momento. Ya estaba acordado por el Dios soberano, pero no sería ahora, pero sería real. Hay una certeza por detrás de las palabras de Dios, tan real como que mañana amanecería, así de real sería. Así de certero sería el mensaje de Dios, se cumpliría. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no miente. La voz de Dios, las palabras de Dios siempre son verdad. No mentirán, dice el texto, no mentirá. El mensaje de Dios no mentirá, no engañará, no desilusionará. Dios haría finalmente justicia con los injustos. No traicionaría su carácter. Las palabras de Dios van de acuerdo a su carácter y su carácter es verdadero. Él es la definición de verdad. Y es por eso que sus palabras son verdad. Y Él está declarando acá que Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su palabra. Espéralo, le dice al profeta Habacuc. En el tiempo, en el plan de Dios ya estaba el cumplimiento de estas palabras, aunque en el plano terrenal los hombres verían puesta a prueba su fe. Probablemente habían algunos hombres piadosos dentro de la nación que recibirían el juicio por parte de esta nación impía. Y verían puesta a prueba su fe. Y es por esto que Jehová declara en el comienzo de este mensaje un mensaje de esperanza. Yo cumpliré mi palabra, espéralo, yo haré justicia. Así debían esperar aquel tiempo señalado. Habacuc debía esperar el tiempo señalado.
Dios cumpliría su palabra, así como pacientemente se espera que nazca un bebé, así como pacientemente se espera que un árbol dé fruto, pero con un 100% de certeza, con un 100% de probabilidades, con ausencia de incertidumbres, Dios cumplirá su palabra. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Sin duda cumpliría, sin duda vendría el juicio, sin duda respondería a la maldad de los hombres, sin duda vendrá, dice el texto. Versículo 3, sin duda vendrá. Sin duda vendrá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Esta es una expresión fuerte, una expresión dramática. Sin duda vendría. Aguarda a Jehová, como diría el salmista. Aguarda a Jehová. Espera a Jehová, está diciendo. Está diciendo Dios, espéralo. Aquí Dios está exhortando a tener una expectativa segura de que Dios iba a actuar, de que Dios proveería ayuda, proveería liberación en algún momento, pero debían confiar en Él, debían confiar en su palabra, porque Él cumplirá su palabra. Aunque tardare, habría que esperarlo, porque sin duda vendría, no tardaría. A eso está exhortando Dios en el comienzo de esta respuesta. Dios haría justicia con los invasores opresores. Dios se encargaría de ellos. Pero el pueblo debía confiar en la palabra de Dios. Debía tener fe en Él. Debía continuar siendo fiel en Él. Debía seguir perseverando en la fe. Este texto, este versículo, el versículo 3, se cita en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 10, versículo 37. Los quiero invitar de manera breve a ir a Hebreos 10, 37. Hebreos 10, 37. Voy a leer del versículo 35 al versículo 39 porque nos va a ser de mucho provecho poder ver cómo el autor de Hebreos cita este texto en el Nuevo Testamento para referirse precisamente a la perseverancia en la fe. Versículo 35 dice, Hebreos 10, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El texto habla acerca de la paciencia, acerca de la preservación, acerca de la perseverancia en la fe. Y ese es el llamado que se hace aquí en el libro de Habacuc. Y llama mucho la atención de que lo que se aplica aquí en Habacuc a Jehová, el autor de Hebreos lo aplica a Cristo y a su segunda venida. Porque pronto vendrá. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir con su palabra. Y se anunció que Jesús vendría nuevamente y que se anunció que vendría a buscar a su iglesia antes de la tribulación. Eso ocurrirá. Dios cumplirá con su palabra tal cual la ha revelado. Dios cumplirá con su palabra, hermanos. Espéralo, sin duda vendrá. Él no va a mentir. Él es la definición de verdad. Los judíos, cuando estaban en los campos de concentración, cantaban un poema que estaba inspirado en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, el versículo que estamos leyendo. Cantaban un poema inspirado en este versículo y que hablaba principalmente acerca de la venida del Mesías, acerca de la primera venida del Mesías. La esperanza que tenían esos judíos no tenía ninguna certeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela que el Mesías ya vino y que volverá a venir. Sin duda vendrá. Dios cumple su palabra, hermanos. Y es hermoso poder ver las profecías que anuncian la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Y eso fortalece nuestra fe y nos da la certeza de que Dios cumple su palabra. Dios ha hablado y se ha revelado a través de las Escrituras. Y nosotros como seres humanos debemos someternos a su voz. Nos sometemos a su voz, debes someterte a su voz, debes confiar en ella, debes obedecerla, debes amarla y debes contar a otros, debes correr. Eso es tomar en serio el mensaje profético de Dios. Eso es tomar en serio la palabra de Dios. Si realmente crees que lo que dice este libro se va a cumplir, debes anunciarlo, debes vivir de acuerdo a él. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios cumplirá con su palabra, hermanos. Dios cumplirá con su palabra. No debemos dudar de ella. Tampoco debemos torcerla. Simplemente debemos confiar en ella. Si Dios dice en su palabra que va a responder a la maldad del hombre, como aquí en Habacuc,
si dice que Él es santo, 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 si Él dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, si dice que los vivos y los muertos serán juzgados, bueno, debemos confiar en eso. Debemos confiar en eso y es eso lo que debemos predicar. Sin disolver, sin diluir ninguna verdad que está expuesta en las Escrituras. Dios va a cumplir su palabra tal cual está acá. Sin duda se va a cumplir. Esa es una verdad fundamental para nosotros como creyentes. Afirmar que esta es la palabra inspirada, que esta es la palabra que tiene toda autoridad, que esta es la palabra que no tiene ningún error. Son verdades fundamentales para nuestra vida, para el cristianismo, hermanos. Hoy en día muchos creyentes en muchas iglesias o personas que se dicen ser creyentes ya no están afirmando esta verdad. Están introduciendo ideas dentro de este libro. Hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir tal cual está revelada aquí en este libro. Tenemos la palabra profética más segura y debemos buscarla, debemos estar atentos a ellas como ¿qué? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. Esa es la revelación divina que tenemos acá y debemos tomar en serio el mensaje de Dios. Debemos obedecer el mensaje de Dios, debemos amar el mensaje de Dios, debemos confiar en Él y debemos anunciarlo. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir con su palabra, hermanos. Dios va a cumplir con su palabra. Ahora, ¿de qué manera esto se relaciona con la pregunta que les planteé en la introducción? Habacuc trae una queja delante de Dios y Dios comienza hablando acerca del cumplimiento de su palabra, comienza dando esperanza, pero hasta el momento no ha dicho de qué manera se va a hacer cargo de la maldad del hombre. Dios cumplirá con su palabra, pero ¿qué dice su palabra acerca de los orgullosos? ¿Qué dice su palabra acerca de la maldad? ¿Cuáles son las palabras que tiene Dios para ellos, para la maldad, para los impíos que aparentemente están prosperando? Bueno, en los versículos 4 y 5 Dios va a hacer una especie de descripción, que incluye un contraste y nos va a hablar acerca de los orgullosos, nos va a hablar acerca de los impíos, acerca de la maldad del hombre y va a ser un contraste entre ellos y los justos. Y vamos a ver en el versículo 4 y 5 que Dios conoce la condición de ellos. Hermanos, Dios conoce, Dios lo sabe. Dios sabe el tipo de vida que están llevando. Dios conoce el corazón del impío, Dios conoce el corazón del injusto. Dios lo conoce y a Él no le agrada. Dios conoce la condición del hombre, Dios conoce la maldad del hombre y a Él no le agrada, hermanos. Y como les dije, aquí comienza el versículo 4 con un contraste entre la vida y el corazón de una persona orgullosa, una persona impía y un justo. Versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos encontramos con un contraste entre el orgulloso, el soberbio, y el justo o el piadoso. Y por un lado tenemos al orgulloso. El orgulloso, o esta palabra también se puede traducir como envanecido. Y esta palabra en el hebreo original tiene que ver con un verbo, está relacionado con un verbo y el verbo es el de hincharse. Muchos proponen aquí que el autor está mostrando una imagen de un hombre que está hinchado, que tiene una visión de sí mismo demasiado hinchada, demasiado grande, un orgulloso. Y con toda probabilidad, de seguro, el texto está haciendo una alusión a los caldeos. Está haciendo una alusión a esta nación que se iba a levantar, pero que iba a comenzar a tener una visión de sí mismo demasiado grande. De hecho, en el versículo 1:6 ya se dice o se describe el carácter que tienen estos hombres. Dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, que era una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. No era una nación justa y Dios lo sabía. Dios conocía la condición de estos hombres. Versículo 1:11 dice: luego pasará como el huracán esta nación por sobre Judá y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. No atribuiría la fuerza o el poder al Dios de Israel, no, le atribuiría su fuerza a otras cosas. Estos hombres eran los orgullosos que aparecen en el versículo 4. Y se hace un contraste entre estos impíos babilonios y el justo israelita que pone su fe de manera sincera en Dios. Dios usó, sí, a esta nación para traer juicio sobre Israel, pero ellos atribuyeron ese poder a sí mismos. Ellos se engrandecieron, se enaltecieron, se llenaron de orgullo, hermanos. Y eso no estaba bien delante de Dios. Eso no agradó a Dios.
el texto dice que estos hombres se enorgullecieron. Y estos hombres, dice "He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece". Estos hombres, su alma no era recta. Su interior estaba torcido, hermanos. Estaba torcido en su interior, como aquella planta que comienza a crecer de manera chueca, que no sigue la guía o el tutor, y que llegado el momento, cuando crece, cuando el peso de las ramas lleva a que esa rama se corte, se caiga y que toda la planta muera. Ese iba a ser el destino de estos hombres. El orgullo de estos hombres no estaba bien delante de Dios. A Dios no le agrada el hombre orgulloso. De hecho, en el libro de Proverbios, capítulo 6, de los versículos 16 al 17, dice que 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Y en esta lista, que es bastante conocida, comienza Dios diciendo que una de estas cosas, y la primera, son los ojos altivos, dice la palabra. Los ojos altivos, los ojos soberbios, los ojos orgullosos. Dios aborrece el orgullo, Dios no está de acuerdo a ese tipo de vida. Y aquí está haciendo un contraste entre ese orgullo, esa maldad del hombre y la del justo que vive por su fe. Más el justo, dice el texto, por su fe vivirá. Aquel hombre torcido no va a vivir. Aquel hombre torcido, hermanos, no tendrá un final bueno. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su confianza en Dios, por su relación con Dios, va a vivir, hermanos. Ese era el gran problema de la nación de Israel. Ese era el gran problema en este tiempo del reino del sur, de Judá. Ellos mismos estaban siendo infieles. Ellos mismos estaban siendo injustos. Basta con ver la primera queja de Habacuc de los versículos 1 al 4 en el capítulo 1 para darse cuenta de eso. De que la nación no se estaba llevando de acuerdo a los parámetros de Dios. Ellos mismos estaban siendo infieles. Y Dios, de manera paradójica, de manera bastante curiosa, va a levantar a una nación que no confiaba en Dios para traer juicio sobre Israel. Y su fe se iba a ver sacudida. Aquí esta frase, más el justo por su fe vivirá, es un mensaje primeramente para Habacuc, para aquel justo que se estaba cuestionando las cosas, para que confiara en Dios. Porque iban a venir momentos de tribulación. La nación sería deportada. Y este justo, Habacuc, y los justos que podrían estar viviendo ahí en Israel, que podrían estar quedando, debían vivir por fe. Debían vivir por fe, porque su fe se iba a ver sacudida en estos tiempos de tribulación. Este, hermanos, es un pasaje clave para el libro de Habacuc. Es un pasaje clave para el libro de Habacuc. De cierta manera viene a resumir la diferencia entre los orgullosos babilónicos, entre estos impíos, entre la maldad del hombre y su destrucción, con la humilde fe y la sincera fe de los israelitas y su eventual liberación. El centro aquí de este pasaje es la confianza en Dios. El centro aquí es la confianza en Dios. Dios se iba a encargar de los injustos y de los impíos. Dios se va a encargar de la maldad del hombre. Pero tú, justo, debes vivir por fe. Más el justo por la fe vivirá. Esto es un pasaje clave para el libro de Habacuc. Y en verdad es un pasaje clave para la historia del cristianismo. Spurgeon decía, refiriéndose a este pasaje, es la llave de la verdad con la que Lutero abrió las cerraduras de las mazmorras de la mente humana y puso en libertad a los corazones esclavizados. Él le llamaba a este pasaje la llave de oro. Este pasaje se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Ya visitamos una de ellas, que es en Hebreos capítulo 10. Pero también el apóstol Pablo lo cita en Romanos 1, 17. Los quiero invitar a leer Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ir ahí por un momento. Donde Pablo expresa que él no se avergüenza del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo se está refiriendo a una verdad central del Evangelio. Se está refiriendo a la justificación por fe, que nos introduce a los pecadores a la vida eterna. Pablo se está refiriendo aquí a la justificación. Aquel acto en donde el pecador es objeto de la justicia de Dios dada por fe en Cristo
en la cruz. A eso se está refiriendo Pablo en el texto de Romanos, a la justificación solo por la fe, al hecho de que la justicia de Cristo se nos impute a nosotros y que Dios ahora por medio de Cristo nos pueda ver como justos. Justificación solo por fe. Y es una gran bendición para nosotros hoy poder ir al libro de Habacuc y darnos cuenta que Pablo estaba citando a Habacuc y poder entender que la salvación por su gracia, que obra por medio de la fe, ha sido siempre el plan de Dios. Porque si lo pensamos y volvemos a Habacuc, más el justo por la fe vivirá. Aquel justo es imposible que pueda ser justo si no es por la fe. Porque la justificación, Dios nos ve como justos solamente por la fe en Cristo. No hay otro camino. Y es por eso que más el justo, hermanos, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y solamente por la fe, Pablo cita nuevamente este texto en Gálatas capítulo 3, versículo 11. No vamos a ir ahí, pero ahí Pablo está hablando principalmente de que por medio de la fe como instrumento, como medio, se alcanza la justificación, se alcanza la salvación, independientemente de cualquier tipo de obra. Mas el justo, hermanos, por la fe vivirá. 3 textos en el Nuevo Testamento que nos dan claridad acerca de la justificación, acerca de la fe y acerca de la perseverancia, de la manera en que debemos llevarnos, de la manera en que debemos vivir. Mas el justo, hermanos, por la fe vivirá. El justo comienza su nueva vida por la fe y debe llevarla a diario por la fe. Debe vivir de una manera diferente y es por eso que Habacuc utiliza este pasaje. ¿Para qué? Para hacer un contraste entre la vida de aquel justo y la vida de un orgulloso, la vida de un impío, la vida de un hombre que no ha sido regenerado. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a volver al libro de Habacuc, si es que no estaban ahí, Habacuc capítulo 2. Vamos a seguir con el versículo 5, porque en el versículo 5 se nos va a dar una descripción acerca de lo orgulloso. Versículo 4 se hizo un contraste entre el justo y aquel orgulloso. Y ahora Jehová en su respuesta va a darnos una descripción del orgulloso, de aquel que no lleva una vida de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Y este hombre orgulloso, dice, es dado al vino y traicionero. Es sabido por el libro de Daniel, si vamos ahí, que Babilonia, mientras era conquistada, los grandes hombres de su reino solían festejar, dar grandes banquetes, emborracharse. Estos hombres eran, dice el texto, dados al vino, eran traicioneros, eran hombres soberbios que no permanecerían, dice. Hombres soberbios que no permanecerían. Nuevamente aquí se nos viene el versículo 4 en aquel contraste entre el justo que vivirá y ahora nos dice que el orgulloso no permanecerá. Ese es el destino de los orgullosos. Ese es el destino de la maldad del hombre, de los impíos. No permanecerán. La idea aquí de esa palabra es de una persona que no encuentra hogar en ninguna parte. Una intranquilidad constante, una falta de descanso, una falta de satisfacción, una persona que nunca se va a lograr saciar con nada. Y de hecho el texto dice que esta persona llega a ensanchar como el Seol su alma. Versículo 5, ensanchó como el Seol su alma, ensanchó su interior. Ahí se refiere al alma, pero se está refiriendo a la parte interna del hombre. Ensancha su interior, como una boca, como una garganta que se abre y que nunca logra saciar su hambre. Es la imagen de un hombre necesitado, que nunca logra ser saciado. Como el Seol, como la muerte. Como la muerte, de hecho dice el texto, como el Seol y es como la muerte. La muerte lleva para sí a personas todos los días, pero nunca va a detenerse, nunca encuentra satisfacción. Y es por eso que reúne para sí todas las gentes y todos los pueblos. Esto es una alusión a Babilonia. Directamente a Babilonia, a esta nación que estaba enorgulleciéndose de su poder, estaba conquistando a muchas otras naciones, en cierto sentido se las estaba devorando. Babilonia estaba tan enaltecida que abriría su boca para consumir a cualquier nación que se le pusiera por delante. Una nación orgullosa, una nación soberbia. Babilonia, aquella nación que estaba confiando en su propio poder para someter a las naciones. Pero Dios, hermanos, no los haría permanecer. Dios los haría perecer. Dios iba a responder a la maldad
de estos hombres. Dios responderá, hermanos, a la maldad de estos hombres, porque Él conoce su corazón. Él conoce en la condición que están. Y es por eso que Él responderá a la maldad de estos hombres. Y Él aquí en los versículos 4 y 5 expuso que Él no está de acuerdo con el orgullo de estos hombres. Estos hombres no tendrán vida, dice, porque el justo va a ser el que por su fe va a vivir. La respuesta no termina aquí a la pregunta de Habacuc, sino que la respuesta sigue en los versículos 6 al 20. Hoy en este tiempo no la podremos ver porque es un texto bastante extenso. Pero Dios ahí deja bastante en claro que Él no está de acuerdo y que Él va a responder a la maldad del hombre. De hecho, en esos versículos, Dios dice: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa! ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre! ¡Ay del que da a beber a su prójimo y lo embriaga, hermanos! ¡Ay de la maldad de los babilonios! ¡Ay de su orgullo! ¡Ay de la maldad del hombre que no haya sido lavado por la sangre de Cristo, hermanos! Tenemos un Dios 3 veces santo y delante de Él toda la tierra tiene que callar. Así termina la respuesta de Dios en el versículo 20. Jehová está en su santo templo, calle de Él toda la tierra. Él va a responder, hermanos, a la maldad del hombre. Él se va a hacer cargo. A Dios no le agrada el orgullo. No lo tolera. No tolera la injusticia. Y la va a condenar a su tiempo. La va a condenar a su tiempo. La hierba verde que puede verse en las vidas de estos hombres se va a secar. La flor en sus vidas se va a caer. Y la apariencia que pueden estar mostrando hoy en día va a dejar de ser una hermosa apariencia, hermanos. La prosperidad de los impíos es simplemente momentánea. No es algo que va a perdurar. Dios va a responder a la maldad de los hombres. Y eso es lo que está respondiéndole aquí a Habacuc. Sabiendo esto, sabiendo estas verdades, mientras tanto, no debiéramos amargarnos la vida, hermanos, por la manera en que vive el impío, sino que al contrario, debiéramos alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Debiéramos alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Debes alegrarte y gozarte en el Dios de tu salvación, hermanos, porque piensa en el hecho de que Dios te ve hoy como justo y no como orgulloso solamente porque has puesto tu fe en Cristo. El hecho de que Dios nos vea como justos y no como orgullosos ya es un motivo suficiente para alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación que nos ve como justos por medio de Cristo. Alégrate en aquel Dios que por gracia nos ve como justos y no como orgullosos. No pienses, no consumas tu vida pensando en aquel impío que está prosperando, porque Dios se hará cargo de él. De hecho, debiéramos sentir misericordia por ellos y ir y predicarle la palabra de Dios, porque aquella prosperidad se va a desvanecer, Dios va a responder a su maldad, Dios va a hacer justicia. Alégrate y gózate en aquel Dios que hoy te ve como justo, hermanos. Alégrate y gózate en el Dios que ve como justo. Alégrate y gózate en aquel Dios que te ayuda incluso a vivir como justo a diario y no como orgulloso. Porque sí, Dios nos ve como justos, pero en nuestra vida diaria aún nuestra justicia no es perfecta. Aún pecamos, aún nuestra vida muchas veces luce como la de un orgulloso. Al ir a los versículos 4 y 5, quizás podríamos ver como en un espejo la vida del orgulloso con nuestra vida. Quizás nos identificamos más con la vida del orgulloso que con la del justo, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir como justo y no como orgulloso. Hermano, persevera en eso. Persevera en vivir como justo y no como orgulloso. La palabra dice que aquel orgulloso o que el orgullo es una característica de aquel que no cree en Dios, de un ateo. Dice la Biblia, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. Salmo 10:4. El orgulloso caracteriza a aquella persona que no cree en Dios, que no tiene su confianza en Dios, hermanos. Te insto a perseverar en vivir como justo y no como orgulloso.
como orgulloso, aquel orgulloso que nunca va a reconocer sus errores, aquel orgulloso que se cree todo suficiente, aquella nación que creyó que podría llegar a devorar a todas las demás naciones con su fuerza, con su poder, poniendo la confianza en sí mismo. No, hermanos, no seamos como estos orgullosos. Reconozcamos nuestras fallas, no eres perfecto, no lo sabes todo, te vas a equivocar. Proceda al arrepentimiento, hermanos. Proceda al arrepentimiento. No seamos como los orgullosos. Te invito a perseverar, a vivir como justo, hermano, y no como orgulloso. Te invito a no ser como aquel orgulloso que busca su consuelo, su alegría, su satisfacción en cosas de este mundo. Como aquel orgulloso aquí que buscó conquistar a todas las demás naciones, que buscó devorar a todas las demás naciones intentando buscar su deleite, su satisfacción en su propio poder, en su autosuficiencia. Te invito a no ser como ese orgulloso, hermano, y a buscar tu satisfacción en la gloria del Evangelio. No a buscar tu satisfacción en las cosas que puedes obtener, en tu casa, en un mejor empleo, hermanos, en tu esposa, en tus hijos, en hacer un viaje, en comprar algo, en tus planes, en tus sueños. Que nuestra satisfacción, hermanos, que nuestro todo sea Cristo. Vivamos como justos, hermanos, y no como orgullosos. No como personas hinchadas que tienen una visión más alta de sí mismos. Prediquémonos el Evangelio todos los días, porque el Evangelio se va a encargar de pincharnos, de reventarnos ese pecho inflado que muchas veces se tiende a hinchar, se tiende a inflar. El orgullo está ahí, aún es un peligro para el creyente, pero hoy es posible vencerlo, hermanos. Hoy es posible vencerlo. Hoy día hemos visto la segunda respuesta que da Dios a la segunda pregunta que hace Habacuc. En un comienzo les planteé la pregunta: ¿por qué Dios no hace nada frente a la maldad de los hombres? ¿Por qué aparentemente prosperan los impíos? Y la verdad es que esta pregunta la podemos hacer hoy en día, en donde estamos viviendo quizás en un país que no sabemos qué va a pasar, en un país en donde hay mucha incertidumbre, en un país que quizás los injustos puedan triunfar aparentemente a la vista de nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, hermanos, Dios responderá a la maldad del hombre. Dios va a responder a la maldad del hombre, hermanos. Hoy día hemos visto que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra y su palabra siempre va a ir de acuerdo a su carácter verdadero. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá lo que ha revelado en este libro, hermanos. Y hemos visto también que Él conoce la condición del orgulloso. Y si juntamos esas dos declaraciones, si creemos realmente que Él cumplirá con su palabra y que Él no se agrada del orgulloso, bueno, podemos concluir que Él va a responder a la maldad del hombre. Él se encargará de eso, hermanos. Él es soberano sobre toda situación. Y nuestra labor hoy es confiar en medio de cualquier circunstancia. Es seguir creyendo que el justo por su fe vivirá, hermanos. El justo por su fe vivirá. Antes de terminar, quisiera concluir esta exposición leyendo una porción del Salmo 73. Salmo que habla también acerca de la prosperidad de los impíos, en donde el salmista, el autor de este salmo, nos deja ver su corazón, que muchas veces se llenó de amargura por estar pensando en la prosperidad o en la maldad de estos hombres. Que el Señor nos sea ayudando y trabajando en nuestros corazones, que nos sea ayudando a confiar cada día más en Él, a abrazar esta verdad tan valiosa que encontramos en estos pasajes, a creer realmente que el justo va a vivir por su fe y que Dios se va a hacer cargo de la maldad de este mundo. Salmo 73, versículo 21 en adelante. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero en cuanto a ti, hermano, el acercarte a Dios es el bien. Pone en Jehová el Señor tu esperanza. Vamos a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres amor, pero también eres justicia y eres santidad. Agradecemos, Padre, porque a través de tu palabra podemos, Señor, crecer en fe, porque podemos seguir confiando en que tú cumplirás, Señor, lo que has revelado, en que tú eres fiel, Señor, a tu carácter, Señor, y que todo lo que hablas, Señor, va de acuerdo a lo que eres tú. Agradecemos, Señor, porque podemos confiar en que tú cumplirás esto, Padre. Y agradecemos también porque podemos conocerte más a ti a través de ella. Podemos reconocer, Señor, que tú aborreces el orgullo, Padre, aborreces, Señor, la maldad. Y también venimos, Señor, en agradecimiento. Agradecemos en este tiempo, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, porque solamente por sus méritos, Señor, por la justicia, Señor, que Él demostró, esa justicia que se nos imputa a nosotros, es por medio de la fe en Cristo que hoy podemos ser llamados justos delante de ti. Padre, agradecemos, Señor, por esta tan buena noticia del Evangelio y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudándonos, Señor, a encontrar el mayor deleite, la mayor satisfacción en las riquezas que se hallan en la gloria del Evangelio. Padre, sé tú trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para estar satisfechos en Él, para estar satisfechos, Señor, en Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, a realmente creer que el justo va a vivir por su fe. Padre, ayúdanos, Señor, a aborrecer el orgullo, a aborrecer la soberbia, tal cual como tú los haces. Padre, hay una lucha aún en nuestro interior y necesitamos, Señor, que sigas trabajando en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a ir en arrepentimiento y fe, Señor, a reconocer nuestros pecados, Señor, a no ser orgulloso, a no tener una imagen de nosotros mismos más alta, Señor, sino que poner a los demás por sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti por sobre todo. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás antes de servirnos a nosotros mismos. Padre, sé tú trabajando en nuestro corazón, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a abrazar estas verdades, Señor, a creerlas con todo nuestro ser, a vivirlas, Señor, y a amarlas. Padre, ayúdanos, Señor, sé tú trabajando en nosotros. Te pedimos esto, Señor, solamente por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos.